Te voy a mostrar un número que duele y no es tu deuda. Hay una pregunta que oigo frecuentemente, una pregunta que revela una confusión profunda, casi dolorosa. Esa pregunta es, ¿cuánto debo ahorrar para mi retiro? Pero esa no es la pregunta real. La pregunta real, la que la gente no se atreve a formular, es, ¿por qué siento que mi dinero está dormido mientras yo trabajo? Vamos con datos, números fríos, que validan lo que muchos sienten en silencio. El 69% de los hogares hispanos en Estados Unidos no tienen ningún activo de retiro. Nada. Cero. Y cuando hablamos de quienes sí tienen accesos a planes 401k, la brecha es abismal. Mientras que el 53% de los trabajadores blancos participan, solo el 30.9% de los hispanos lo hacen. Pero aquí viene el dato que duele de verdad. La tasa promedio nacional de interés en cuentas de ahorro es del 0.39% anual. Mientras tanto, la inflación en el 2024 promedió el 2.9%. Haz la resta. Tu dinero está perdiendo valor cada día que pasa. Cada dólar que guardas en esa cuenta segura está siendo devorado silenciosamente. Esto no es paranoia, es matemática. Dinero dormido es libertad retrasada y la gente lo siente. Pero por eso buscan cuenta de ahorro alto rendimiento y se frustran cuando ven que hay opciones al 4 o 5% APY que nadie les mencionó. Mira, esto es lo que vamos a cubrir en los próximos minutos. 4 puntos que cambian el juego. Despierta tu dinero, es el número 1. De 0.39% a 4 o 5 de interés, a 4 o 5%. Número 2, automatiza el crecimiento, la regla del 15%. Tercero, invierte en tu futuro, de ahorrador a inversionista. Y finalmente, el sistema revelado, porque esto no es tu culpa. Si entiendes estas 4 cosas, entiendes todo. Pero para ahora te preguntarás, ¿quién soy yo? ¿Y por qué enseño esto? Déjame contarte. Llegué a los Estados Unidos en el 2000 como inmigrante, con recursos limitados y sin un mapa de financiamiento. Trabajé múltiples empleos, cometí muchísimos errores, aprendí cómo funciona el sistema. Estoy libre de deudas desde el 2015. En mayo del 2026, completamente retirada. Hoy soy madre con el nido vacío y mi misión es clara. Dejar un legado de conocimientos para inmigrantes, recién llegados o establecidos desde años, que buscan una ruta clara hacia la libertad. Esto no lo digo por motivación o por fantasía. El camino que enseño en estos videos es un camino estructurado hacia la versión del sueño americano. Y ahora continuemos con el video. Este video no se trata sobre encontrar cuánto ahorrar mensual de retiro en una calculadora online. Esto no es sobre buscar porcentaje ingreso, ahorro, retiro y seguir la regla del 15% ciegamente. Esto es sobre entender que el sistema está diseñado para mantener tu dinero quieto, mientras otros lo usan para construir riqueza. La confusión que sientes no es tu culpa. Los productos financieros están diseñados para ser confusos. Los bancos ganan más cuando tu dinero permanece estático. Las instituciones financieras prosperan cuando tú te sientes abrumado por opciones. 401k o Roth IRA, ¿qué es eso? ETF, ETF o fondos mutuos, ¿qué es eso? ¿Cuánto debo ahorrar para el retiro si apenas pago las cuentas? Pero aquí está la verdad que el reporte de validación confirma. La regla del 15% no es un número mágico, es un mínimo. Ahorrar no es suficiente. Necesitas que tu dinero trabaje. Vamos paso a paso. 4 movimientos concretos que puedes hacer esta semana. Paso 1. Despierta tu dinero. Si tienes 10,000 en una cuenta de ahorro tradicional al 0.39% APY, al año ganas $39. $39. Si mueves ese mismo dinero a una cuenta HISA al 4% APY, ganas $400. La diferencia, $361 al año. Por hacer absolutamente nada diferente. Solo mover tu dinero de un lugar a otro. Tu tarea esta semana. Abre una cuenta
Transfiere tu fondo de emergencia. Deja de perder dinero por inercia. Paso 2. Automatiza el crecimiento. Cuando buscas cuánto debo ahorrar para el retiro, la respuesta que encuentras es 15% de tu ingreso antes de impuestos. Pero nadie te dice cuándo. La respuesta, antes de que lo toques. Configura una transferencia automática el día que caiga tu pago, antes de que veas el dinero, antes de que decidas si puedes permitirlo este mes. Si ganas 50,000 al año, son 7,500 al año, $625 al mes. Si ganas 40,000, son 500 al mes. Si esperas saber cuánto sobra, nunca sobrará. Paso 3. Invierte en tu futuro. Si ahorras $6,000 al año, eso es $500 al mes. Y lo inviertes en un fondo indexado que sigue al S&P 500, con un retorno histórico promedio de 8% anual ajustado por inflación. En 20 años tendrás aproximadamente $294,000. Eso es casi 300,000 por hacer un movimiento mensual de 500. Eso es libertad. Eso es opciones. Abre un Roth IRA si tienes un ITIN. Investiga fondos indexados de bajo costo. Empieza con lo que puedas, pero empieza. Paso 4. El sistema revelado. El sistema financiero está diseñado con 3 capas de fricción. Primera capa, la confusión intencional. Los productos tienen nombres complicados. Los fees están escondidos. Las opciones son abrumadoras. Cuando estás confundido, te quedas quieto. Y cuando te quedas quieto, ellos ganan. Segunda capa, la vergüenza silenciosa. Sentir que vas atrás, que deberías haber empezado antes. Esta vergüenza te paraliza. Tercera capa, la urgencia falsa. Ofertas por tiempo limitado. Tasas que expiran. Te hacen sentir que si no actúas hoy, perdiste. Pero la verdadera urgencia es matemática. Cada año que pasas sin invertir es un año que el interés compuesto no puedes recuperar. Pero también hay esperanza en los números. Porque el interés compuesto es democrático. No discrimina por acento. No pregunta por documentos. Solo pide tiempo y consistencia. Si has llegado hasta aquí, ya sabes la verdad. El cambio de mentalidad. Deja de ver el ahorro como privación. Empieza a verlo como comprar tu libertad futura. Cada dólar que inviertes no es un dólar que pierdes hoy. Es un trabajador que contratas para que trabaje para ti. 24 horas al día, 7 días a la semana, sin descansar por décadas. La acción pequeña. Esta semana, abre una cuenta HISA. Solo eso. Mueve tu fondo de emergencia. Ese es tu primer trabajador, el primer empleado. La decisión estructural. Configura esa transferencia automática. Elige el día de tu pago. Elige el monto. 10%, si 15% suena imposible hoy. Pero empieza, porque el sistema que automatiza el crecimiento vence al sistema que depende de la fuerza de voluntad. Aquí no creamos deudas, creamos trabajadores invisibles. Cada dólar que pones a trabajar es un voto por tu libertad. Y la libertad no es un lujo, es una estrategia. Convertimos sacrificios en estabilidad y la estabilidad empieza cuando tu dinero deja de dormir. Si quieres seguir construyendo base, continúa con cualquiera de las listas del canal. Todo está conectado. Todo converge en libertad. Te veo ahí.